Bueno, vamos a comenzar esta segunda parte con el principio de respeto a los derechos humanos. La ISO 26000 urge a sus usuarios, urge a sus usuarios a que identifiquen las poblaciones vulnerables entre sus partes interesadas y a que trabajen para asegurar su tratamiento justo. En situaciones donde los derechos humanos no están protegidos, tome pasos para respetar a los derechos humanos y evitar sacar provecho de estas situaciones. Es lo que estuvimos hablando hace rato con respecto a el mejoramiento de calidad de vida de una comunidad y la equiparación. Pareciera ser un pensamiento comunista, pero sin embargo es un pensamiento más bien holístico, como lo acabamos de ver en el esquema. Eh, bueno, acá me dice Lili que están muy complicados. Maricruz, ok, bueno, ok, ok. Eh, bam. En resumen, los siete principios establecen el marco de referencia subyacente para la toma de decisiones socialmente responsables. Vinculan a cada usuario de la ISO 26000 con una comunidad global de aquellos que comparten los principios. Enfatizan que la responsabilidad social es un proceso que se desarrolla y evoluciona con la práctica. ¿Mm? Acá tenemos nuevamente materia fundamental. Estuvimos hablando de la parte de la gobernanza de la organización. Algunos asuntos específicos será desarrollar incentivos para el desempeño de la responsabilidad social eh, a través de un método de descuento, bonificaciones, ayudas, etcétera. Con respecto a los derechos humanos, desarrollar mecanismos para la debida diligencia, forma de identificar, abordar, prevenir el daño potencial o real de los derechos humanos resultante de sus actividades. Hablamos ya sobre los migrantes. Me gustaría avanzar un poquito más debido a que es un poco largo y esto yo lo voy a utilizar con ustedes con material de apoyo, o sea que me gustaría darle un poquito más de diligencia porque esta parte es un poco largo. ¿M? Bueno, eliminar el trabajo infantil y forzado. Yo tuve un problemita en este ítem, tuve un problemita en la zona de San Pedro. ¿Por qué? Y porque trabajamos con cultivos orgánicos de cedrón paraguay. El cedrón paraguay, igual que el canje, debe ser cosechado al sol del mediodía y normalmente se hace en forma manual y procura participar toda la familia debido a que en una hora, hora y media deben aprovechar y tratar de sacar lo más posible, porque a partir de las 2 de la tarde ya no es rentable hacer la cosecha, porque pasa la temperatura adecuada para la colección. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, para la cosecha se debía utilizar la mayor cantidad de clorofila de la planta y en grados Frick es medido la dulzura del canje y el mismo mide la cantidad de grado, o sea, la cantidad de dulzura de la hoja que está, eh, digamos, incentivado por la circulación de la savia. Y eso normalmente para hasta la 1:30, 1 hora y media tenían de tiempo. Y toda la familia participaba en la colecta. Y no era un trabajo forzado,
tuvimos que explicarle al auditor del por qué y tuvimos que hacer una fundamentación técnica para no tener una no conformidad en ese ítem, pero es algo que se lleva muy en cuenta. Cumpla con las leyes y regulaciones sobre los derechos de los sindicatos y la negociación colectiva y la seguridad social, cobertura médica, desvinculación por discapacidad o incapacidad potencial o funcional, etcétera. Eliminen la discriminación en contrataciones y despidos. Estos son reconocidos como derechos humanos básicos, aquellos que están marcados con los asteriscos. ¿M? Entienda y controle los riesgos de salud y seguridad involucrados en sus actividades. Provea equipo de seguridad y capacitación. Considere el impacto en la vida de las familias de los trabajadores cuando tome las decisiones sobre los horarios. Evite, acá, socorro, evite, acá está. Evite contratar a proveedores o subcontratistas que usen prácticas de trabajo injusto o abusivo, incluyendo trabajo infantil. Es complicado, lleva tiempo y lleva mucho estudio técnico para poder realizar esta consideración y recae directamente sobre nuestras espaldas en la parte de seguridad industrial y salud ocupacional. Materia fundamental del medio ambiente, algunos asuntos específicos para la mejora con respecto a la responsabilidad social es prevenir la contaminación, reducir las emisiones contaminantes al aire, al agua y al suelo en la medida de lo posible. Practique compras verdes, evalúe a los proveedores de bienes y servicios en base a sus impactos ambientales. Use fuentes sustentables y renovables siempre que sea posible. Conserve el agua de sus operaciones, o sea, se debe evitar el consumo excesivo o innecesario de lo que es el uso del agua. Practique un enfoque de ciclo de vida, incluyendo la disposición. Apunte a reducir residuos, reusar productos o componentes y reciclar materiales. Para el reciclado, recuerdo que armamos nosotros un torneo interno y la utilización, o sea, la capitalización para la compra de los equipos, compra de remera, pago de, digamos, de árbitro, alquiler de cancha, todo salía de la venta de materiales reciclados que cada grupo iba juntando en su área y los negociábamos a través de seguridad industrial. Nosotros negociábamos, o sea que yo negociaba con los recolectores los residuos acumulados por cada línea de proceso que tenía su equipo dentro del torneo. Y era un pequeño capital que ellos manejaban y el cual aprendían después a administrar de acuerdo a sus necesidades. Fue una forma por parte de la responsabilidad social de la empresa de hacerles participar en lo que sería decisiones económicas, mejora en el medio ambiente, capacidad para reciclado, mm, y muchas cosas más. Fuimos haciendo de esto una meta comunitaria en la que cada líder del grupo también comenzó a recolectar en su entorno, en su barrio, y armando el mismo sistema, el mismo esquema para poder solventar los encuentros, eh, digamos, deportivos de su zona. Fue algo muy lindo. Aprendieron administración, aprendieron economía, finanzas y también aprendieron lo que sería el reciclado y todo lo demás. Fue algo que
En la medición final dio un lindo gráfico. Eh, Practica un enfoque de ciclo de vida, incluyendo la disposición. Eh, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo vamos a disponer y cuál va a ser el menor daño que podamos causarle al ambiente, reusando productos o componentes y reciclando materiales. Eh, Práctica justa de operación. Ya lo hemos escuchado varias veces y creo que es el momento exacto para hablar sobre esto. Algunos eh, asuntos específicos para la mejora de la responsabilidad social era practicar la honestidad, no pida o acepte sobornos, no intente romper las leyes a través del uso de influencias políticas, respete los derechos de propiedad, pague compensación justa por la propiedad que adquiera o use, trate a los proveedores y clientes con justicia, incluyendo el pago puntual de las cuentas y la atención rápida de los problemas. Examinar su cadena de valor suministro, asegúrese de pagar suficientemente para que sus proveedores puedan cumplir con sus propias responsabilidades sociales. ¿Se acuerdan de que esa parte de cuando vos vas a implementar, tenés que tratar de que tus mismos proveedores también comiencen a concienciarse de la importancia que tiene esta cadena de responsabilidad social? Algunos asuntos específicos, proteja la salud y seguridad de los consumidores, diseñando y probando, ensayando los productos y asegurar esto. ¿M? Esto se hace en lo que se llama, hicimos nosotros lo que se llama prueba de retiro de mercado. ¿En cuánto tiempo nosotros podríamos, en el caso de tener un producto fallido, cuánto tiempo nos llevaría y qué haríamos con eso? Eso fue lo que nos pidieron, un ensayo de retiro de productos. Ponerle un lote 0018 producido el 30 de julio del año 2022, tiene problemas y se debe retirar el lote completo. ¿Y cómo se hace eso? A través de la trazabilidad. Reduzca el desperdicio minimizando el material de empaque. Si es apropiado, ofreciendo servicios de reciclado y disposición. Eh, Recuerdo que teníamos que enviar sobre palets de madera eh, reciclados, o sea, certificados. Estos palets certificados debían de tener un cierto porcentaje de humedad y tenían una vida útil limitada. Y para que no significase un sobrecosto para el comprador, ofrecíamos el retiro o recepción como parte de pago de, por ejemplo, un contenedor. Ellos comienzan a cargar y cargan con los BIC y los palets reciclados. Llenan ese contenedor y nos envían. Nosotros negociamos nuevamente con nuestro proveedor. En este caso era Provindus y Envapar. Negociamos los productos reciclados o reciclables. Elimine o minimice los impactos negativos en la salud y eso se logra a través de una buena gestión de lo que es salud ocupacional. Eh, Ruido y residuos es lo que te pide para la comunidad. Cuando tenés un proceso que debe ser controlado, se debe de realizar el estudio de ingeniería, que eso tiene que ver con la parte de higiene, pero lo estamos tocando acá porque también tiene que
ver con lo que significa el desarrollo o aplicación de estas normas. Ponga especial atención a las necesidades informativas de individuos vulnerables. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver cuando comenzamos nosotros debería ser libre de productos, libre de gluten o sin TAC. Y ahí es donde se te complica porque tenés que tener las suficientes buenas prácticas dentro de la empresa para poder ofrecer tus productos con ese sellito, el que dice que tu producto es gluten free para los países, digamos, extracomunitarios. ¿Mm? Con respecto a lo que tienen visión o escucha limitada, se optó por el método Braille, pero como que los productos que nosotros enviábamos eran a granel, no nos afectaba o no aplicaba a nuestro etiquetado. Entonces desistió, se desistió de eso. Y comenzamos a utilizar el método de aplicación de lo que serían símbolos, los cuales les ayudaba a identificar a nuestros clientes la calidad, tiempo de duración, nivel de pureza de cada contenedor que llevaba la materia prima. Acciones que benefician a las comunidades como la creación de empleos, desarrollo de capacidades y provisión de salud, bienestar y otros servicios deben integrarse al modelo de negocios fundamental. Eh, por ejemplo, trabajar en lo que sería la parte educativa de una comunidad o en la parte de salud, si no cuenta con unidad de salud familiar, ver qué podemos hacer para colaborar con la comunidad, para que la comunidad se sienta agradecida con respecto a nuestro afincamiento en su área. ¿M? Enfóquese en incrementar la compra y contrataciones locales. Cuando invierta en la comunidad, considere los impactos económicos, sociales y ambientales de su inversión. Respete los usos tradicionales de recursos naturales por poblaciones locales, especialmente pueblos indígenas. Los pueblos originarios, cuando se encuentran en tu área de influencia, se debe respetar su forma, cultura y sus costumbres. Y es bastante complicado a veces lograr eso. Y, por ejemplo, eh, con respecto al secado de los alimentos que se le proveía a ellos como ayuda en esta comunidad, se descubrió que los sacaban al viento y procedían al secado de los mismos al sol para poder utilizar con mayor durabilidad o duración. Se pretendió hacer el bien regalándole conservadoras y hornos para la cocción de los alimentos, cocina, pero después nos dimos cuenta de que en realidad fue una inversión en vano. ¿Por qué? Y porque no utilizaba. Mismo durante el día se le proveyó a esta comunidad de células fotovoltaicas para la concentración de energía eléctrica y para poder ser utilizado durante las noches. Sin embargo, ellos seguían utilizando el método tradicional de antorchas y fogones. Eh, Se les explicó y llevó un tiempo casi de 2 años y medio para lograr
que ellos comiencen a utilizar los productos que se les había comprado sin que estos produzcan un cambio en lo que es su estilo de vida, simplemente para ayudarles a cómo conservar y cómo cambiar esas costumbres, siempre respetando su forma de vida. Es bastante complicado. Cumpla con las obligaciones fiscales y legales como se describen en la ley, aun cuando las penas sean poco probables. Eh, Siempre hay que estar al día, siempre hay que procurar de hablar con propiedad o hablar de que estamos produciendo tal o cual impacto en la comunidad, aportando tal o cual cantidad de dinero. Considere la inversión social, programas e infraestructuras que mejorarán la calidad de vida y que incrementarán la capacidad de la comunidad para desarrollarse sosteniblemente. Participación activa y desarrollo de la comunidad es diferente de la filantropía. La ISO 26000 no es una eh, actividad filantrópica. Las donaciones filantrópicas son un elemento importante del uso responsable de la riqueza en muchas culturas. Sin embargo, la filantropía va en términos básicos de arriba hacia abajo. El donador decide qué programas o proyectos financiar. Esto es algo muy común en las comunidades europeas. Por eso es que menciona esto como un aclaratorio en esta norma. La responsabilidad social en el contexto de la ISO 26000 debe impulsar la reciprocidad, beneficios y obligaciones para todos los involucrados en vez de exaltar a los donadores y tratar a los receptores como dependientes de esa donación. Esto también es importante para las organizaciones benéficas, dado que sus receptores también son algunas de sus partes interesadas. Involucramiento y comunicación de las partes interesadas es un componente crucial en lo que tiene que ver con esta norma. La identificación e involucramiento de las partes interesadas es crucial para abordar la responsabilidad social de una organización. La comunicación establece canales para intercambiar conocimientos, sugerencias, quejas e ideas de soluciones. Identificar a las partes interesadas y desarrollar canales de comunicación con ellas es una de las partes más gratificantes y retadoras de la responsabilidad social. Comience a comunicar respeto y voluntad para involucrarse antes de que una crisis emerja. La meta es construir confianza y credibilidad para el largo plazo, no encontrar reparaciones rápidas para los problemas. ¿Qué quiere decir partes interesadas? En la ISO 26000 define una parte interesada como un individuo o un grupo que tiene interés sobre cualquier decisión o actividad de una organización. Involucramiento de las partes interesadas se define como una actividad llevada a cabo para crear oportunidades para el diálogo entre una organización y uno o más de sus partes interesadas con el objetivo de proveer una base informada para las decisiones de la organización. ¿Quiénes son sus partes interesadas? Partes interesadas son personas o grupos que son afectados por las acciones de la organización. Frecuentemente también tienen la habilidad de afectar. Por eso ISO 26000 enfatiza en el involucramiento con las partes interesadas y provee sugerencias sobre cómo realizar.
Las categorías de partes interesadas incluyen trabajadores, clientes, compradores, consumidores, dueños, inversionistas, oficiales gubernamentales, residentes de las comunidades y proveedores. Por ejemplo, las partes interesadas de un hospital podrían incluir doctores, enfermeros, pacientes, familias de los pacientes, dueños del hospital, ya sea del gobierno o inversionistas privados, la comunidad donde se localiza el hospital, los proveedores de objetos médicos, etcétera. Para mejorar el desempeño organizacional e involucramiento con las partes interesadas, debería incluir líderes de diferentes partes interesadas, por ejemplo, comunidad, los colaboradores, los accionistas y también buscar el involucramiento de la población en general para asegurar la justicia y obtener puntos de vista diferentes. Enfatizar la comunicación de dos vías. Escuche a la parte interesada y explique con ellas. Mantener un tono realista y positivo. Evitar hacer promesas vagas o ambiciosas que no se podrán cumplir. No ser usada principalmente como un vehículo para publicidad o oportunidades fotográficas. Poner la dirección desde arriba, construyendo la responsabilidad social en la gobernanza y los procesos, determinando la pertinencia y significancia, estableciendo prioridades. Se puede hacerlo a través de una matriz, mapeo, un análisis de brechas, evaluando sus responsabilidades en su esfera de influencia, realizando debida diligencia, reportando y comunicándose con las partes interesadas, integrando a la responsabilidad social a través de una organización, exponiendo la dirección hacia la responsabilidad social. Los dueños y los directivos deben de liderar, usar las declaraciones de misión y visión para definir estos valores, incluya a las partes interesadas pertinentes, incluyendo a las que trabajan para la organización. Ponga metas de corto y largo plazo. Gobernanza y procedimientos operativos. Incorpore transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles. Aplique la responsabilidad social a decisiones de compra, inversión, contratación y promoción, publicidad, relaciones comunitarias, etcétera. Acá tenemos un organigrama de cómo se pueden identificar los asuntos de la responsabilidad social. ¿Mm? Enfoque de lista de verificación, identifique los asuntos que necesitan mejoría y asuntos identificados como pertinentes y significativos lo tenemos a un lado y las acciones y expectativas relacionadas, identificadas a los asuntos al otro. ¿Mm? Acá tenemos un ejemplo de un diagrama de involucramiento de partes interesadas. Esto está a modo de ejemplo. Nos habla de dueños directivos, proveedores, consumidores, órganos gubernamentales, entorno natural, residentes de la comunidad, trabajadores. ¿Quiénes son sus partes interesadas? Estas son algunas preguntas que pueden ayudarlo a identificarlas. ¿Con quién tiene obligaciones legales su organización? ¿Quién podría ser afectado positivo o negativamente por sus decisiones o actividades? ¿Quién estaría en desventaja si fuera excluido del involucramiento? ¿Quién es afectado en su cadena de valor? ¿Quién probablemente expresaría preocupaciones sobre las decisiones y actividades de la organización? ¿Quién puede ayudar a la organización a abordar, atender impactos específicos?
Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos para poder identificar los grupos o partes interesadas en nuestro proyecto de la implementación de la responsabilidad social en nuestra empresa. Después tenemos que establecer prioridades, describiendo una situación actual con respecto a las 7 materias fundamentales de la ISO 26, identificar la situación deseada de mejora específica, enfocarse en las brechas entre las dos, identificando los asuntos más significativos. Sería haciendo un análisis FODA de lo que es nuestro proyecto, identificar las debilidades actuales, identificar los recursos necesarios para superar las debilidades, desarrollar una línea de tiempo y un plan de acción para superar estas brechas. ¿Mm? Acá tenemos una evaluación tipo esférica en la cual nos vemos nosotros cómo impacta nuestra organización en la comunidad, tanto en los proveedores como en los consumidores. Debida diligencia investigando situaciones, evitando riesgos de responsabilidad social. Definición, proceso para identificar los efectos negativos reales y potenciales, tanto sociales como medioambientales y económicos de las decisiones y actividades de una organización con el objetivo de evitar y mitigar esos impactos. Examine los impactos de sus decisiones a través de una esfera de influencia, revise los requisitos legales y el contexto de las actividades, considere las perspectivas de los afectados por sus decisiones, que serían nuestras partes interesadas. Comunicando sobre su responsabilidad social, tenemos que comunicar las actividades sobre asuntos pertinentes dentro de cada una de las 7 materias fundamentales, usar la comunicación e informe como parte de un diálogo continuo. Nos pide ser honestos cuando se haya quedado corto en alguno de los objetivos, poder aceptar de que nos equivocamos y poder dimensionar si estos van a poder ser logrados o no. Una evaluación nos pide con respecto a lo que nos habíamos trazado. Comunica a las diferentes audiencias de parte interesadas de manera apropiada y entendible. Considere involucrar a terceras partes en comentarios sobre progresos y metas. Acá tenemos cómo se hace la revisión de la mejora del desempeño. Estos números que se encuentran acá al lado son los números en los cuales debemos ir revisando y vamos a ir encontrando dentro de la norma a qué se refiere. Por ejemplo, el 7.4.2, después de tener el 7.4.3 y de ahí ya pasamos al 7.71 que está acá, después de tener punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Acuérdense de leer esto, ya que, como habrán notado, tiene mucho que ver la responsabilidad social para el desarrollo sustentable de una organización. Eso tiene que ver con respecto al desempeño en la parte de seguridad y salud ocupacional, así como en la parte eh, salud comunitaria. ¿No? Mucho depende de esos análisis. Recursos adicionales no fuesen fuentes para la orientación, instrumentos internacionales reconocidos, otras herramientas e iniciativas de la responsabilidad social, atribuciones de uso de la ISO 26000,
a dónde ir para obtener más información. ¿Mm? Ejemplo de materiales guía, acá nos dice cuáles podrían ser los materiales guías, que son el Pacto Mundial de la ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, convenciones y recomendaciones de la OIT, Agenda 2030 de la ONU, que serían los Objetivos de Desarrollo Sustentable, iniciativa, estándares ISO, sería la ISO 14000 para gestión ambiental, la ISO 9000 para gestión de la calidad, ISO 45001, sistema de gestión de salud y seguridad, eh, 20400 para compra sostenible, 37001 es sobre sistema de gestión antisoborno. Eh, Otras guías nos dice que podemos utilizar Global Reporting Initiative, también podemos utilizar la OSHA 18001 para nuestro sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. También podemos utilizar líneas directrices de la OCDE. Ejemplos de comunicación precisa sobre el uso de ISO. Recuerde que no hay certificación en la ISO 26000. No vamos a tener el famoso papel que nos dice que nosotros estamos implementando la ISO 26000. Tenemos que demostrarlo a través de nuestras acciones como empresa. ¿Mm? Organización reconoce a la ISO 26000 como un documento de referencia que ofrece orientación sobre responsabilidad social. También podemos tener con respecto como una guía para integrar la responsabilidad social en nuestros valores y prácticas. ¿Mm? ¿Dónde obtener la ISO 26000 y otros recursos? Acá tenemos un enlace en el cual se puede descargar la ISO 26000. Es en forma gratuita. Está disponible en 30 lenguajes. La ISO 26000 también puede ser comprada a través de los miembros nacionales de ISO, los cuales se encuentran ahí en este link. La ISO 26000 también puede ser comprada en la web store de la ISO, o sea, el almacén de ISOs en la página web de la ISO organizacional. Preguntas para discusión, discuta argumentos y ejemplos que apoyan y se oponen a cada afirmación. No hay correcto o erróneo. Por eso habla de oposición o apoyo. ¿Mm? La responsabilidad social solo tiene sentido cuando hay un claro argumento de negocios, justificación económica en términos de ganancia incrementada. La responsabilidad social impulsa a las compañías y otras organizaciones a que tomen las obligaciones y responsabilidades que deberían ser realizadas por los gobiernos. Cualquiera puede volverse más socialmente responsable aun cuando otros en sus esferas de influencia, mm, proveedores, comunidades, clientes, trabajadores, no lo son. Integrar la ISO 26000 con las operaciones de la organización es retador, pero no imposible. Acá tenemos algunos apéndices, más sobre ISO, más sobre el proceso de múltiples partes interesadas del grupo de trabajo, sobre responsabilidad social que desarrolló la ISO 26000, más sobre la lista completa de asuntos. Acá tenemos más información, acá tenemos los asuntos. Mari,
Ah, ya se fue, lo había sido.